sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día 23 de julio, durante la entrevista que le hizo Jordan North a BTS en el Palacio de Kensington para una tarde de té al estilo británico, 2 días antes del concierto en Londres, también ocurrieron algunas cosas con Jungkook y la actitud ligera que había tomado al ver a Taehyung ser tan cercano con otras personas. Y aunque en ningún momento Jungkook se mostró grosero con el conductor ni tuvo un comportamiento fuera de lugar, hubo ocasiones en las que sus expresiones y reacciones parecían decir mucho más que sus propias palabras, por lo que fue precisamente ese tipo de detalles lo que muchos fans no pudieron evitar notar y que hasta cierto punto terminaron encontrando divertido por la forma en la que Jungkook parecía no poder ocultarlo más, porque desde el principio, cuando Jordan expresó su emoción por conocer finalmente a los chicos, a pesar de que Namjoon había sido el único que no había podido asistir, Taehyung sonrió un poco al inicio y luego miró hacia Jordan fijamente mientras su cara apenas estaba a unos cuantos centímetros de distancia, demasiado atento a las palabras del conductor y siguiendo de cerca sus palabras. Mientras que a la distancia, Jungkook miró atento a Taehyung y la eterna mirada que le estaba dando a Jordan a su lado, y aunque su expresión hasta el momento no decía demasiado de aquel sentimiento que casi parecía tan característico de él, sí fue el inicio de aquellos celos que aparecieron espontáneamente en cada momento, porque Taehyung miró en su dirección cuando probablemente sintió que alguien más parecía mirarlo fijamente a él, a pesar de que no era la persona que estaba hablando en ese momento, lo que hizo que esta llamativa atención hiciera que Taehyung girara de pronto la cabeza hacia Jungkook y regresara la mirada de una forma bastante clara, dado que más tarde, cuando Jordan se levantó primero a tomar de los postres que había preparado para compartir con los chicos, él pareció acordarse de que Taehyung probablemente había dicho que quería de los panecillos scones y no había dudado en levantarse para tomar unos y dárselos a Taehyung antes que nada, por lo que la atención que estaba recibiendo en ese momento quizá no fue de la sorpresa de Taehyung, pero sí fue del interés que Jungkook le puso al levantar la mirada hacia el conductor mientras tomaba de su té y no podía dejar de ver, porque Jungkook no solo se lo había quedado viendo seriamente mientras ocultaba su expresión en la taza, sino que además, al revisar que Jordan se había acordado de lo que Taehyung quería, solo lo había hecho levantar las cejas con demasiada obviedad, puesto que al retirar la taza de sus labios, Jungkook habría preferido optar por actuar con normalidad, como si no lo hubiesen observado todo el tiempo que le había tomado darle sorbos a su té, y dejar la taza sobre la mesa con una expresión algo extraña, y ese apretón de labios que hizo poco después de comentar casualmente que el té había estado realmente bueno. Así que no podrías decir que esto no te pareció extraño si tenías de evidencia la poca capacidad que Jungkook aún mantenía, al no poder ocultar lo que era difícil borrar. Ya que si bien hasta ese punto Jungkook parecía ser capaz de disimular lo extraño que se estaba sintiendo con la situación, más parecía que Jungkook también comenzaba a actuar por razón, porque si bien esto es más que nada mi percepción, definitivamente encontré graciosa la forma en la que Jungkook casi no podía evitarlo, y es que para el momento en el que el conductor les preguntó qué habían extrañado más del Reino Unido, Hobi se adelantó y dijo que por supuesto a las armies de ese país. Jordan recalcó la respuesta y tanto Jungkook como Jin exclamaron que sí, al darle toda la razón a Hobi. Pero justo cuando Jungkook pareció acordarse de otra cosa que también había extrañado del Reino Unido, él mencionó aquel restaurante Duck and Waffle que realmente parecía ser su favorito, debido a que también durante sus entrevistas en 2023 había mencionado que amaba la comida de dicho lugar y que en aquel momento había ordenado hasta 2 platos de lo rico que estaba toda la comida en Duck and Waffle, por lo que cuando Taehyung lo escuchó, a pesar de que su expresión estaba contraída, él tampoco había podido evitar darle la razón, al saber que ese lugar era el restaurante favorito de Jungkook. Así que al saber que por eso Jungkook había llevado a Taehyung y a Hobi a comer ahí, y por eso tuvimos videos que Taehyung tomó mientras subían por el ascensor y encontraban bonita la forma en la que Jungkook se quedaba viendo el paisaje. Más tarde Taehyung seguiría publicando videos de los tres yendo a aquel lugar que aparentemente Jungkook les quería mostrar, y como si no fuese posible, incluso los fans pudieron encontrárselos antes de subir y hacernos saber así que Taehyung y Hobi habrían visitado un restaurante que Jungkook nunca había podido dejar de mencionar. Por lo que cuando Jungkook siguió diciendo cosas respecto a eso, la forma en la que Taehyung seguía buscándolo con la mirada tampoco fue algo que los fans no pudieron evitar notar. Y una razón más evidente fue el momento en el que Jin parecía estar hablando mientras Taehyung prefería llevar la mirada hacia Jungkook que estaba del otro lado de la mesa,
lo que hizo que el gesto de las ocasiones se sintieran bastante evidentes por la forma en la que no podía evitarlo. Jungkook lo miraba de regreso cuando intentaron saber qué era lo que estaba diciendo el conductor, y Taehyun explicaba algo que quería decir. Nunca dejó de girar hacia Jungkook, mientras Jungkook parecía llevar su mirada del conductor a Taehyun en todo momento, haciendo que esto se sintiera bastante extraño como para evitar notarlo. Y aquí me gustaría retomar aquel extraño sentimiento que Jungkook parecía traer consigo cada vez que había cierta interacción cordial entre Taehyun y el conductor. Porque cuando Jordan les preguntó quién había tenido un mejor cambio físico después del servicio militar, desde el principio y sin dudarlo, Jungkook dijo que ese era Taehyun, diciéndolo de una forma en la que no cabría duda de que era algo que ya tenía presente. Así que cuando Jimin comenzó a explicar que Taehyun se veía tan distinto a como era antes de entrar al servicio, curiosamente Jordan no pudo evitar preguntarle a Taehyun si lo dejaba apretar su brazo, por lo que al ver que Taehyun no tenía problemas en dejar que Jordan tocara su músculo y estaba a punto de decir otra cosa, Jungkook solo pudo interrumpirlo para preguntarle de la misma forma que Jordan lo hizo, que si él también podía tocarlo, lo que solo hizo que Taehyun lo mirara con incredulidad y una ligera burla por el tono que Jungkook había empleado al preguntarle algo que probablemente no se esperaba, porque al querer prestarle atención a Jordan mientras tocaba su brazo y regresaba a mirar a Jungkook, esa sonrisa incrédula no la pudo soltar, ya que graciosamente la reacción de Taehyun parecía decirlo todo. Él no se esperaba que Jungkook soltara un comentario en burla y pretendiera que Taehyun se sintiera escéptico ante su actitud, porque aunque intentó mirar a Jordan que estaba fascinado con su brazo, Taehyun simplemente no lo podía evitar. Así que cuando Jin dijo algo sobre el tema del que hablaban, pero Taehyun seguía con los ojos puestos sobre Jungkook, tal parecía que estaba comparando su reacción cuando todavía tenía otro hombre tocando su brazo con demasiada precisión. Sorprendido por lo fuerte que estaba y no notando la subtrama que estaba ocurriendo detrás, al ver cómo Taehyun seguía con los ojos puestos sobre Jungkook y quizá preocupándose por cómo se pudiera sentir, porque lejos de que la sonrisa incrédula le ganara, también lo había hecho su conocimiento respecto a los sentimientos de Jungkook y la manera en la que nunca los podría ignorar, porque al bajar la mirada y mirar apenas unos segundos el brazo del conductor, Taehyun prefirió continuar en lo que estaba, seguro de que dejar a Jin tocar su brazo era menos intenso que permitir todo lo que había ocurrido detrás, porque si algo podemos decir de la forma en la que la expresión de Taehyun cambió cuando se dio cuenta de la pregunta tan obvia de Jungkook, como si quisiera decirle que no lo hiciera ahí, y luego de que él aceptara que Jordan lo tocara, terminó siendo una de las reacciones más honestas y divertidas que pudimos ver después de mucho tiempo, por lo que no es algo que podamos llegar a olvidar tan fácilmente, ya que la forma de verlo durante esta entrevista parte de la idea de que en una relación sana pueden existir momentos de celos sin que eso implique falta de confianza, así que desde esa perspectiva se interpretan como una reacción emocional y pasajero ante el miedo de perder un lugar especial para la persona que amas, más que como un intento de controlar o limitar su libertad. 나야? 야, 나야? 지금 다 빠졌잖아. Aún así, las miradas que Taehyun le daba al conductor, incluso si estaba hablando de la forma en la que las canciones cambiaban con los beatores de ARMY, solo parecía hacer que Jungkook se quedara con los ojos lejos de Taehyun mientras se sentía lo que decía Hobi en su lugar. Taehyun siguió dando atención a lo que estaba diciendo Jordan, y por la forma en la que Jungkook continuaba bastante atento, a muchos se les hizo interesante el hecho de que Jungkook hiciera esto durante la entrevista, ya que para cuando Hobi lo hizo bailar la coreografía de Swim, y Taehyun estaba bastante divertido con ver a Jordan hacer apenas unos pasos rígidos junto a Hobi, Taehyun no había dudado en decirle a Jordan que era el mejor bailarín mientras lo miraba a los ojos. Ese se sintió conmovido y al querer repetir la pregunta pero quedarse con la grata sensación de que Taehyun lo consideraba un buen bailador, terminó agradeciendo sus palabras con un toque sincero a la extensión de su brazo y la timidez con la que Taehyun luego pareció sentirse intimidado al recibir dicha gratificación. Así que ante esta interacción probablemente había llamado la atención de alguna persona lejos de él, porque si fue así y Taehyun no lo notó al estarse sintiendo tímido por el recorrido que esa mano le hizo a su brazo y la sencillez de su agradecimiento por las palabras de Taehyun, la forma en la que Jungkook miró toda la escena y apenas podía contener el sentimiento que lo atacó al notar que estaba demasiado lejos como para actuar bajo comentarios o miradas, Jungkook solo pudo apretar los labios y removerlos en lo que seguía viéndolos, porque su expresión se puso seria, sus labios estaban apretados y en una línea recta,
Aunque la imagen no estaba congelada, Jungkook estaba demasiado quieto como para notar que su comportamiento había cambiado considerablemente ante lo que vio, y como no fue algo que pudo disimular, Jungkook definitivamente estaba tan celoso, ¿cómo no hacérselo saber? Así que cuando Hobi y Jordan siguieron hablando sobre el saludo típico del Reino Unido, Taehyun intentó decirlo para aligerar la situación, mirando hacia Jungkook y manteniendo una expresión nerviosa ante lo que había pasado, porque aunque no fue algo realmente malo, conocer y seguir consciente de los sentimientos de Jungkook probablemente hizo que Taehyun lo mirara así, con todo el escepticismo que podía mantener en sus facciones, ya que cuando Jungkook alzó la copa hacia él y casi pareció que había ignorado sin darse cuenta el choque de tazas que quería hacer con Hobi con su vaso de agua, sin duda alguna su expresión todavía seria y esa forma tan concentrada de levantar su vaso mientras miraba a Taehyun hizo que esto se sintiera demasiado intenso como para ignorarlo, siendo que por la forma en la que Jordan hablaba con Jungkook respecto a un momento memorable mientras Taehyun lo miraba, y Jungkook apenas podía responder algo relacionado al fijarse en eso, y casi apretar los labios con una seriedad que fue difícil ignorar, porque aunque estaba supuestamente respondiéndole al conductor, sus ojos sí estaban puestos sobre Taehyun en una actitud bastante celosa como para disimularla, ya que al final cuando Jin comenzó a hablar de cómo Taehyun se bajó los pantalones durante el MV de Normal, y siguió mirando a Jungkook cuando este apenas hizo un ruido con la garganta al dejar que Jin siguiera explicando que nadie había hablado sobre que se hiciera eso, y comentó lo sorprendido que había estado al notar que Taehyun lo hizo sin problemas. Esta respuesta automática de su atención ya no lo podía fingir, porque aunque Jungkook mencionó apenas que había sido una improvisación, aún así su actitud no mejoró del todo como para querer mirar nuevamente hacia Taehyun y simplemente comentar lo que realmente había hecho Taehyun durante la grabación, dado que cuando Jordan cubrió a Taehyun con su pañuelo como si él tuviera los pantalones abajo otra vez, Taehyun solo pareció sentirse un poco tímido por la repentina tensión y solo alcanzó a repetir aquel saludo que Jordan les había enseñado con ese característico Tata Mike que Taehyun adaptaba cuando se sentía repentinamente avergonzado y no sabía cómo actuar, porque lejos de todo lo que Jungkook sintió y la forma en la que parecía lidiar con los celos que no podía ocultar, aún así lo que ocurrió después nos hizo entender por qué esta relación aún se mantenía de pie, ya que al ver cómo Taehyun estaba usando su Tata Mike para ignorar la timidez que lo atacó, Jungkook no pudo evitar sonreír nuevamente al ver lo adorable que era Taehyun en una caracterización demasiado adorada para él, porque al ver cómo Jungkook casi se derritió por la bonita actitud de Taehyun y todo lo demás no podía ser más fuerte que el amor que sentía por él, su expresión terminó mostrando una sinceridad que no es fácil de explicar, porque si los celos existen, el amor que Jungkook le tiene a Taehyun puede serlo aún más, y eso definitivamente jamás cambiará.